Hoy quiero hablar de este tema, cuando el barco se está hundiendo. Cuando las circunstancias nos hunden. Y hoy voy a ir a ese pasaje bíblico donde el Señor le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Les da una orden. Él termina de predicar, termina cansado y empiezan a pasar al otro lado. Hasta otras embarcaciones iban con él. ¿Y qué pasó? De un momento a otro se desató una tormenta. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Estamos a diarios bien tranquilos, las cosas van bien, pero de un momento a otro empieza una tormenta en la casa, en el hogar, en lo financiero. Perdemos un empleo, nuestros hijos se enferman, vamos al médico y nos da un dictamen catastrófico y sentimos que nos estamos hundiendo. Pero en Dios nunca nos hundimos, porque si Él está en la barca, estamos seguros. Y para iniciar, quiero iniciar con 2 videos. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? Jesús subió a una barca con sus discípulos y, mientras dormía, una tormenta cubría la barca con olas. Los discípulos, temerosos, lo despertaron pidiendo ayuda. Jesús calmó la tormenta y les reprochó su falta de fe. Nuestras vidas pueden parecer esa barca en medio de una tormenta. Y, aunque oremos, parece que Dios no responde. Sin embargo, si Dios guarda silencio, no significa que no esté presente. Él sigue en tu barca y tiene todo bajo control. Ten fe, pues ninguna tormenta podrá vencerte mientras confíes en Él. Y aquí trataron de ilustrar ese momento. ¿No ves que perecemos? Calla. Enmudece. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y vuelve a acostarse a dormir. Vaya conmigo a la Biblia, Marcos capítulo 4, versículos 35 en adelante. Dice la Biblia: aquel día, póngalo en silencio, va a ser el mío. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así
amedrentados, ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí está al final, mira la amorcito. ¿Quién es este? Y muchas veces a ti te dirán: ¿y quién es este que ora y Dios sana? Que a pesar de que tiene problemas está tranquilo. O nos pasa lo de los discípulos. El Señor dio una orden. Mire, hay días en que la vida parece un mar en calma, un tiempo de gran bonanza. Navegamos con el viento a favor, los planes nos salen bien y todo es claro. Pero así como los discípulos, hay momentos en que sin previo aviso se desata una tempestad. Una llamada, una carta de despido, una traición familiar, o simplemente el peso de lo que venimos acumulando amenaza con que nuestra barca se va a desbordar. Y en ese momento sentimos que las olas golpean, son demasiado altas y que nuestra barca empieza a hundirse porque se está llenando de agua. Y muchas veces gritamos dentro de nosotros: Dios, ¿dónde estás? Señor, siento que me hundo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Señor, no hay salida, nos hundimos. Y hoy vamos a ver a través de esta enseñanza, de esta experiencia, de este relato de los discípulos, lo que pasó en este momento. Ellos eran hombres expertos, pescadores. Toda su vida habían sido pescadores. Toda su vida se habían enfrentado a la bravura del mar. Pero esta tormenta era una tormenta no común. Era algo que se salía de las manos de ellos. Y no es solo una historia sobre pescadores experimentados que de un momento a otro les llegó miedo, sino de cómo el diario vivir nos puede cambiar de un momento a otro. Y yo preparaba esta enseñanza y yo decía: Señor, el barco se quería hundir. Salir del local de la iglesia, venirnos de pronto para un lugar más pequeño y teniendo la promesa de que el Señor nos va a multiplicar en gran manera. Y entonces, ¿qué está pasando? Iglesia, lo primero que debemos entender y aprender es que la tormenta no avisa cuándo va a venir. ¿O sí? Lo mismo le pasó a los discípulos. Escuche, mire, quiero que leamos la versión Dios habla hoy. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús les dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. Normalito, salieron, se fueron, despidió a la gente. Después de un tiempo de ministración, de sanidad, de milagros, de compartir, de sanar, en fin, muchas cosas pudo haber hecho el Señor. Y yendo ya para el otro lado, en esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Iglesia, el barco no se hunde por el viento, el barco no se hunde por la marea alta, el barco se hunde cuando empieza a llenarse de agua. Tu vida y mi vida se hunde cuando se empieza a llenar del agua que no es del Espíritu Santo, y nos vamos a hundir. Iglesia, lo primero que yo veo aquí es que los discípulos obedecieron a una orden del Señor. ¿Qué les dijo el Señor? Pasemos al otro lado. Iglesia, muchas veces nosotros andamos en la voluntad de Dios, en obediencia, pero de un momento a otro se nos levantan las dificultades. Y como vemos aquí, no hubo advertencia,
No hubo señal previa, no hubo tiempo para prepararse. La tormenta simplemente llegó. Y a mí me llama la atención y me impacta que Jesús estaba durmiendo, tranquilo. Los demás, ¿cómo estaban? Desesperados, asustados. Yo creo que ya iban en alta mar. Y este mar de Galilea no es tan grande, es más bien como un lago. Pero era tanto la tormenta y era de noche, es que ni siquiera era de día, donde usted puede ver para dónde va a coger. En la noche, oscuro, ¿usted para dónde va a coger en medio del mar? Si en el día uno se asusta. Otra vez que viajamos a una campaña por allá en Venezuela, nos vinimos desde el aeropuerto de Caracas a Bogotá. Y un gran parte del trayecto es sobre el mar. Y yo molestaba con otros pastores, le decía: pastor, mire a ver para qué lado es más pandito en caso de que toque salir a nadar. Y había una señora que venía asustada y eso solo gemía: ay, yo, su merced, ya se preparó, ¿usted sabe nadar? Ay, no diga eso, no diga eso. Y más se asustó. Hay gente que hasta para subirse a un avión se llenan de miedo. Está como ese, ¿cuántos vieron Los Magníficos? Ay, no, eso es muy viejito, pastor. ¿Se acuerdan de cómo era que llamaba el negrito ese grandote? El grandote, el gordo. Mario Baracus. Ese era tremendo macancán, pero le tenía miedo a los aviones. ¿Y cuál era la única manera de subirlo a un avión? Una inyección para dormirlo. Y cuando se despertaba estaba en medio del avión y todo asustado. Y muchas veces nos pasa así: vemos una cucaracha y en vez de matarla salimos corriendo. ¡Ay, la cucaracha! Vemos un ratón y peor por ahí. Yo recuerdo a un amigo que le tenía miedo a los ratones. Y un ratón pasó y se subió encima de la esposa y fue la esposa y lo mató. Le dijo: ya lo maté. Pero mire, hay circunstancias pequeñitas que nos roban la paz. Dios nunca pierde el control cuando nosotros lo sentimos perdido. Y la tormenta puede ser repentina, pero su presencia es permanente. Ayer hablaba un pastor casi sobre este tema y yo decía: wow, qué lindo. Y él decía: Dios nunca llega a solucionar tus problemas, Él siempre está contigo. Porque si Él llegara es porque en algún momento no estuvo. La tormenta se desató estando Jesús en la barca o llegando Jesús a la barca. Estando Jesús en la barca. Iglesia, así sucede en nuestra vida. La crisis no nos da aviso. Una llamada cambia el panorama. Pero ahí es donde usted y yo necesitamos mirar en quién estamos cimentados. Y llegará ese momento de silencio. ¿No le ha pasado que usted ora y pide respuestas y nada le contestan? ¿Y sabe cuál es el problema nuestro? Que resultamos peleando y discutiendo con Dios. Pregunto, ¿creen que la manera en que ese discípulo llamó a Jesús era la correcta? No. A veces, y voy a predicar estos días de esto, nuestras preguntas innecesarias y groseras delante de Dios. Él en Malaquías le dijo a su pueblo: ustedes me hablan a mí violentamente. Y muchas veces nos dirigimos a Dios de manera violenta, como si Él fuera nuestro mandadero y no nuestro Señor. Por eso es que no recibimos respuesta, sino disciplina. No es el por qué: Señor, yo no te pedí esto, Padre, yo no quería esto, Señor, yo pedí, ¿por qué me está pasando esto a mí? Dios no va a responder cuando tú preguntas así: Señor, ¿para qué me está pasando esto? ¿Cuál es el propósito de esta prueba, de esta dificultad? Iglesia, Dios nunca pierde el control cuando nosotros lo sentimos perdido. Y como les dije aquí, la tormenta puede ser repentina,
pero Dios y su presencia siempre están ahí. Lo que pasa es que nuestra falta de fe nos hace ver que Él no está, que Él es indiferente. Y en esos momentos de silencio, como le pasó a esta gente, la fe no se prueba en la tranquilidad, cuando todo va bien. No, la fe se prueba en las turbulencias, en las dificultades y en las pruebas. Ahí es donde se prueba tu fe y mi fe. Iglesia, en esos momentos hay silencio. Leamos el versículo 38 en la versión Nueva Biblia Viva. Jesús dormía en la popa, con la cabeza en una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Tremendo, ¿no es cierto? Él seguía durmiendo porque Él tenía control de todas las cosas. Él sabía, porque Él era humano 100% y divino 100%. Él sabía que nada iba a pasar. Él ya sabía que esa tormenta se iba a desatar. Él ya sabía y Él ya sabe los problemas que tú tienes y los problemas que vas a tener. Él ya lo sabe. Y muchos dirán: ¿y entonces por qué los permite? Es como a su hijo. Usted a su hijo le puede controlar todo. Y usted sabe que si su hijo o su nieto o su familiar hacen eso que no está bien, ¿cómo les va a ir? Mal. Y sin embargo usted no está encima del cuidado con hacer eso. Y no te dejo salir, porque así es Dios. Dios nos ha dado el libre albedrío. Él no quiere títeres, Él no quiere gente mecánica. Él quiere gente que le siga por amor, por pasión, por compromiso y por fe. Cree en Él, no importa lo que esté pasando, no importa. Mire, aquí vemos algo lindo. El dormir nos habla de su humanidad. Nos habla de una persona que terminó cansada, fatigada, y que se pone en el lugar suyo y en el lugar mío. La Biblia dice que Él entiende nuestras debilidades, porque fue uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Por qué entonces nosotros muchas veces caemos en la tentación? Porque no hacemos lo que Él hacía. ¿Qué hacía Él? Terminaba su tiempo de ministración. ¿A dónde se iba? A un lugar solitario y allí oraba. Y dice la Biblia que a veces pasaba toda la noche orando. Y muy de mañana, antes de que saliera el sol, ¿a dónde lo encontraban sus discípulos, como era su buena costumbre? En Getsemaní, orando. Ahora te pregunto, ¿muy de madrugada tú te levantas a orar? ¿Muy de noche tú te levantas a orar? O cuando te desvelas: uy, no, tengo que ir al médico, tengo que ir a donde el psiquiatra para que me formule unos medicamentos a ver si puedo dormir. No, si te levantan a las 3 de la mañana, entiende, es el Señor. Hijo, levántate a orar. Hijo, necesito hablar contigo. A mí todos los días me levantan, tocan mi hombro, es hora. Y yo ya lo entiendo, yo ya no le peleo. Yo ya sé que tengo que orar y me levanto a orar. ¿Estás orando? ¿Estás creciendo todos los días en tu nivel de oración? ¿O te cuesta siquiera 2 minutos levantarte a decirle: Señor, gracias, este es un nuevo día. Señor, este es un nuevo mes. Y sé que contigo voy a salir en victoria. No importa la tormenta, tú estás en mi barca. Y si estás en mi barca, voy a llegar al lugar seguro. Pero si yo no oro, si yo no tengo un altar, un tiempo de comunión con Dios, el mundo se me pega, lo del mundo me gusta. Soy un imán para los problemas, soy un imán para las tentaciones, soy un imán para los conflictos. Pero cuando en mí está la gloria de Dios, todo eso me resbala, no se me pega, porque en mí está la unción y la gloria de Dios. No reclames, no discutas. Muchas veces decimos: Señor, ¿no te importa? ¿Te da igual mi dolor? Señor, yo no te pedí esto, yo no pensé que hacer esto o que vivir esto fuera así.
No reclames. Dígale, Señor, gracias por el proceso que estoy pasando. Gracias. Abrazo la dificultad, abrazo el problema, porque voy a ver la gloria tuya. El silencio no significa ausencia de poder. El silencio no significa indiferencia de Dios. El dormir allí no significaba que a él no le importara lo que estaba pasando. La verdadera pregunta es si nosotros podemos aprender a descansar en la misma barca donde Él descansa. Podremos aprender a descansar como el Señor descansaba. Todos atemorizados sacando agua. Yo me imagino ese viento como movía esa barca y Él tranquilo, profundo, en lo mejor de su sueño. ¿Las preocupaciones le quitan el sueño o usted duerme tranquilo? Porque a veces nos acostamos a pensar. No, la cama no es para pensar, la cama es para dormir. Vuelvo y le digo, coja un cuaderno, anótelo pendiente y diga, Señor, no lo logré hacer hoy, mañana en tu nombre lo haré, porque tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alma, a dormir en el nombre de Jesús. O nos ponemos a discutir con el esposo o con la esposa y terminamos el uno para un lado y el otro para el otro lado. O ya ni dormimos con él o con ella. Ay, Dios eterno. ¿Sabe cuál es la trampa del enemigo? Él quiere que interpretes el silencio de Dios como su ausencia, como su indiferencia. Y la verdad es otra. La verdad central de esta enseñanza es que Jesús está en la barca. Y si Él está en la barca, Él se va a levantar en el momento en que nosotros menos esperemos y le va a decir a esa tormenta, calla, enmudece, y cesará el viento y se hará grande bonanza. Es que aquí el escritor, el evangelista Marcos relata esta historia de una manera tan bonita y dice, y él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Yo no veo a Jesús que se levantó y entró en pánico con ellos. A ver, présteme una coca, Pedro, páseme una coca, venga, yo ayudo a sacar agua. ¿Ustedes ven que el Señor hizo eso? Él se levantó con calma, con tranquilidad y dio la orden. Los demás asustados parecían gallinas criando patos. ¿Usted no ha visto cuando a una gallina le meten el huevito de un pato? Y lo calienta y desempolla el patico. ¿Y la naturaleza del patico cuál es? El agua. Y el patico se lanza al agua y empieza esa gallina a caracaear, a llamar, a sentirse asustada, angustiada, y el patico en su salsa, en el agua. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso. Viene el problema, viene la dificultad, y lo último que hacemos es orar. Y lo primero que hacemos es alegar, angustiarnos, preocuparnos, afligirnos, pelear, decir malas palabras, agarrarnos con todo el mundo, hasta con la sombra, y a lo último nos acordamos de orar. Si Jesús está en tu barca, Él está en control, Él es el capitán. Pero asegúrate de que Él esté en la barca y de que el problema en que tú estás no sea por desobediencia o por pecado. El Señor no puede estar y solucionar los problemas en que tú te metes por tu manera de actuar, de vivir y de pensar. A veces nos metemos en unos problemas y queremos que Dios nos los solucione. A veces tomamos decisiones a nuestra manera y terminamos más cargados, más afligidos. Mire que aquí hay dos cosas. El versículo anterior nos dice que se levantó una gran tempestad. Pero luego nos dice que como resultado de la reprensión del viento y del mar, se hizo grande bonanza. Iglesia, la tormenta puede ser grande,
pero el poder del Señor es mucho mayor. Si hubo gran tormenta, aquí se hizo grande bonanza. Y esa situación que estás atravesando puede ser grande, pero más grande es el poder de Dios que está contigo para decirle a eso: calla, enmudece. ¿Será que ese mismo diagnóstico nos hace el Señor? Fe versus miedo. Mire que Él en medio de la tormenta no los reprendió, no les dijo nada. Él solucionó el problema y luego les dijo: hombre, ¿por qué están así llenos de miedo? ¿Por qué están tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y luego, entonces, ellos temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Ya les voy a explicar esa parte. Lo primero, iglesia, ¿por qué nos llenamos de temor? Mire que el Señor no los reprende, no los regaña, les habla al corazón. La tormenta no era el mayor problema. El mayor problema era el temor que desplazó y apagó la fe. Iglesia, el problema no es la tormenta que estés atravesando. No. Sí, pero si tú dejas que el temor domine tu confianza, vas a perder la fe y vas a terminar lleno de duda y tomando decisiones que no le agradan a Dios. Vuelvo y repito, la tormenta no fue el mayor problema. El mayor problema era el temor que desplazó la fe. ¿Creces en fe en medio de las dificultades? ¿O te dejas vencer y tomas decisiones en tu carne y sacas de tu barco al Señor? Yo no puedo sacar de mi barca al Señor, porque el día que saque al Señor de mi barca, ese día todo se descontrola. Podrán venir tormentas, dificultades, pruebas, atravesar adversidades terribles, pero si está Él en la barca, yo miro y digo: Él está ahí, y si Él está ahí, voy a llegar al puerto seguro. Esto va a tener salida. Esa enfermedad que te dijeron es incurable, en Él va a tener salida. ¿Cuándo te va a sanar? Yo no sé, pero que te sana en el nombre de Jesús. Estás atravesando problemas delicados en tu casa, no salgas corriendo, no huyas, no dividas cama. Espera en Él y dígale: Señor, ayúdame. Necesito creer, necesito confiar y necesito depender de ti. No, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Señor, gracias. Abrazo esta dificultad y con tu ayuda voy a salir adelante. ¿Sabes por qué se ha demorado mucha respuesta? Por nuestra manera de reaccionar. Porque perdemos la fe y empezamos a actuar en nuestra carne. Y aquí cambió el objeto de su miedo. Y entonces temieron con gran temor. Ya no le temían a la circunstancia, al problema, sino empezaron a tener un temor, una reverencia absoluta a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que no le temamos a las circunstancias, sino que con respeto y reverencia temamos a Él y digamos: Señor, gracias, porque todas las situaciones tú las solucionas. Ellos dijeron aquí: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él va a solucionar tu problema porque Él está en tu barca. La verdad que usted y yo debemos atesorar es esta: Jesús está en la barca aunque parezca dormido. La seguridad del barco no depende de que el mar está tranquilo, no, sino depende de quién es el capitán de ese barco. ¿Quién es el capitán de tu barco? ¿Jesús? ¿O tus decisiones? ¿O tus circunstancias? ¿O tus emociones? ¿Quién? Iglesia, la verdad central que debemos atesorar hoy es esta: lo que les dije ahorita, la seguridad del barco no depende de que todo esté tranquilo, de que tu nevera esté llena y estés feliz. ¡Ay, qué rico! ¿Y qué haces cuando la nevera está vacía? ¿Te quejas? ¿Vociferas? ¿Reclamas? ¿Peleas? ¿O abres la nevera y dices: Señor, gracias, esta nevera se llena, tú traes bendición a mi casa? Ahí es donde tenemos que cambiar.
Ve, iglesia, yo hace un mes atrás al dueño de esta casa le dije, Josué, perdóneme, he venido colgándome con el arriendo, pero a partir de la fecha le voy a pagar el día que es. El 25 se nos vence el arriendo de este mes y el 24 ya tenía la plata y el 25 fue y consigné el arriendo. Cuando días atrás no teníamos ni un peso para pagar el arriendo de esta casa. Y el apóstol de Aruja me dijo, mijo, le consigno parte de lo que le debo, y del otro trabajo me consignaron y antes no sobró. Ten fe, habla fe, vive fe, camina en fe, declara la palabra, no lo que viene a tu mente, no, esto qué va a ser. Lloviendo, no, eso la gente no va a ir a culto. ¿Qué estoy declarando yo como pastor? ¿Qué estás declarando en tu casa? No, ese hijo mío es un rebelde, un desobediente. No, estás desatando eso sobre tu hijo. Pero si tú empiezas a declarar y a orar y a decir, Padre, mi hijo, mi hija vuelve a ti. Yo no engendré hijos, tú no me diste hijos para perdición, sino para bendición. Padre, yo ato todo lo contrario en la vida de mi hijo y desato bendición. Él te va a buscar en el nombre de Jesús. Señor, no sé qué vas a usar, pero usa lo que tengas que usar, pero Él regresa a ti. Oramos así. Sabe que muchas veces, Señor, ¿y por qué? ¿Y hasta cuándo? ¿Y cuándo más, Señor? Y mi quejadera, todos los días me levanto no con una alabanza, sino con una quejabanza. Hoy me va a ir mal. Ah, qué día tan feo, amaneció lloviendo. Los días que llueve a mí son los días que más me cuesta levantarme a orar, pero le digo, Señor, gracias. Aún la lluvia hace que yo pueda levantarme y me arrulla en mi tiempo de oración contigo. No para quedarme dormido, sino para levantarme, abrir un poquito la ventana, que entre viento, y empiezo a decir, Señor, qué lindo este día. Gracias por la lluvia, gracias porque refresca el clima, gracias porque puedo sentir alguito de frío. Pero malo si llueve. Malo si hace sol, malo si tengo, malo si no tengo. Vivo en el descontentamiento, en el desagradecimiento. ¿Y sabe qué hace eso? Abrirle puertas, autopistas al enemigo para que él tome control y gobierne tu vida. Entonces te pregunto, en la queja, en la patanería, en la grosería, en la pelea, ¿quién está en tu barca? Pero cuando tú tienes fe, oras, crees, sigues esperando. ¿A cuánto les han pasado 120 años entre una promesa y su cumplimiento? ¿A cuánto? Levanten la mano. 120 años. Les cuento, a Noé sí. El Señor le dijo, construye un arca, porque voy a destruir la tierra con un diluvio. Y mientras la construye, sale y predica. Toda la gente le dice, usted está loco, Noé, nunca ha llovido. La tierra brota un rocío y ella misma se alimenta. Jamás ha llovido en la tierra. Y su familia se levantó contra él porque Dios le habló al mediodía, donde el rayo del sol era pleno. Hasta su esposa le dijo, mi hijo, ¿no sería que su merced el sol como que lo hizo ver alucinaciones? Como que su merced está chiflado, ¿no sería? 120 años pasaron. Pero a mí me llama la atención que veíamos esa película con mi esposa y veíamos cómo los animalitos, yo no sé cómo hicieron en la película, si la recrearon, si no sé, pero trasladémonos a la época. ¿Quién va a controlar a un león y a una leona? A un tigre con su tigresa, ¿quién los va a controlar? Si humanamente son agresivos y son fieras salvajes, pero Dios dio la orden, entren en la barca, y hasta los animales le obedecen. En parejas entraron a la barca. Y como no era tan madre, tan buena gente, tan misericordioso, Dios tuvo que cerrar la puerta del arca, porque de seguro si Noé la hubiera cerrado, Noé la abre. ¿A qué voy con esto, iglesia? Hay tormentas en nuestra vida que vienen por nuestro pecado o por consentir el pecado en nuestra casa. Tenga cuidado con eso. No acepte pecado en su casa.
No lleve pecado a su casa. Nadie me vio, estoy haciendo esto. Ay, Señor, perdóname. No, Dios no quiere que tú saques excusas, que te corrijas. La Biblia dice que el que conoce y reconoce su pecado y se aparta, lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que no, será destruido. Ten cuidado. A veces dejamos cola a nuestros hijos, a nuestra descendencia de nuestros pecados. Y la Biblia está llena de ejemplos de gente que por su pecado, sus hijos cargaron con su pecado. Salomón, el rey David. El rey David hizo todo oculto, se acostó con esa mujer, la embarazó, luego se hizo el loco, luego trajo a Urías. Urías no terminó nada, terminó matándolo y ese muchacho terminó muriéndose y Dios desatando un juicio sobre David. Le dijo, ¿sabes? En tu casa nunca se quitará la espada. ¿Y cómo murieron sus hijos? De manera violenta, todos. Elí no corrigió a sus hijos. Sus hijos pecaban a la entrada del altar, se acostaban con las chicas a la entrada del tabernáculo, cogían la grosura del carnero y se la comían. Y este hombre, en vez de haberlos disciplinado, les dijo: hey, mis hijos, se escucha de ustedes que hacen lo malo. Ay, mi hijo, no peque aquí en la casa, mi hijo, no. Yo no entiendo cómo chicos de 15, 16, 17 años ennoviados, ¿para qué? ¿Cuándo se van a casar? Denme fecha y los caso. Lo bíblico es, yo me caso cuando ya tenga responsabilidad. Eso es lo bíblico. Yo no tengo un novio hoy, mañana otro. No. ¿Cuándo me voy a casar? Pastor, apenas tengo 14. Sea amigo, no sea novio. Hay silencio total. Y vuelvo y te digo, no se te ocurra presentarme un novio impío, no te lo voy a aceptar. No se te ocurra traerme una novia impía, no te la voy a aceptar. Yugo desigual, él es tinieblas, ella es tinieblas, tú eres luz. Tormentas que me busco innecesarias. Y Elí no lo reprendió. Entonces el Señor llamó al joven Samuel, al niño Samuel, al profeta desde niño, consagrado desde el vientre. Ana consagró a su hijo. Y recién destetado, 3, 4 añitos, se lo llevó a Elí y le dijo: Elí, cumplo la promesa que le hice a Dios. Wow, ¿usted haría eso? ¿Usted consagraría un hijo y sería capaz de hacer eso? Yo creo que no, en nuestra época no. Esa mujer sí lo hizo. ¿Y sabe qué? Dios le dio después más hijos e hijas. Mientras que a Penina, la que se burlaba de ella, su vientre languideció, es decir, se volvió estéril, no volvió a tener hijos. Cuando tú vives en la perfecta voluntad del Señor y pasas la tormenta, lo que fue un problema, Dios lo va a multiplicar en bendición para ti. Eso pasó con Job, después de que atravesó toda la prueba y entendió y dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tú me preguntas y yo te respondo. Dice el Señor que tuvo hijas e hijos, y sus hijas nunca han sido más bonitas que las que él tuvo en su época. Entonces, ¿por qué nos hundimos en la tormenta? ¿Por qué no confiamos en el Señor? ¿Por qué lo hacemos a nuestra manera? Iglesia, yo concluyo diciéndote 3 cosas importantes. No confíes en tus emociones y en tus decisiones. No, tus sentidos, tus emociones, tus decisiones te dicen: te vas a hundir, vas a perecer. La fe te dice: aquel que camina sobre las aguas está contigo. Segundo, nunca te alejes de tu vida de oración. No está mal pedir ayuda, pero hazlo con confianza de que Él te escucha. A veces dejo de orar porque Dios no me respondió. Entonces, ¿para qué sigo orando? No, sigue orando hasta que te respondan. Haz lo que hizo Jacob. Jacob definía su vida ese día. Y se apareció un ángel y luchó con el ángel y le dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. Y el ángel le dijo: suéltame porque raya el alba. Y él le dijo: no te suelto. Yo no suelto la oración hasta que Dios no me bendiga. Sigo buscando, sigo clamando, sigo pidiendo, sigo obedeciendo, sigo viviendo en santidad, sigo haciendo la voluntad del Señor hasta que Dios me responda, porque tarde que temprano Él le dirá a eso: calla, enmudece, y veremos la gloria de Dios. Pero no dejes de orar. Y lo último, descansa en su presencia.
Iglesia, aprende a tener paz. No porque la tormenta cese, sino mientras la tormenta ruge, haz como Él hizo, duerme, descansa. Confía totalmente en Dios. No temas, tu barco no se hunde. El Señor del viento y del mar es el Señor de tu vida. Y alguien mandó al grupo esto. Wow. Y dije, cierra mi prédica este texto. Habrá momentos silenciosos donde lo único que tendrás que hacer es creer, sin ver, sin sentir, sin escuchar. En esos momentos que Dios estará probando tu fe, tu madurez y tu confianza en Él. Calma, todo estará bien, iglesia. Quien puso esta en el grupo, yo dije, este es el cierre de mi prédica. Mire, hasta Dios estaba en mi prédica, preparándola conmigo. Yo siempre le digo, Espíritu Santo, ustedes dirán, el pastor es loco. Bueno, sí. Espíritu Santo, siéntate a alistar esa prédica conmigo. Yo no puedo predicar lo que a mí se me antoje. A mí me toca orar y orar y orar. Y hay días que es lunes en la mañana, y termina el culto y yo más tardecito vengo por acá y digo, Señor, ¿y el miércoles qué? Termina el miércoles y a las 2 horas, Señor, ¿y el domingo qué? A mí obligatoriamente, quiera o no quiera, me toca estar conectado con Él, porque yo aquí no me puedo levantar a sacar prédicas. ¿De dónde? A mí me toca todo el tiempo, Señor, ¿y qué es para tu pueblo? Espíritu Santo, siéntate conmigo a preparar la prédica. Les cuento la verdad, hay momentos en que siento que mi oración no sube del techo. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero sigo orando, sigo clamando, sigo esperando, no llenándome de duda. Y entonces, Señor, si no me das palabra, entonces el domingo solo oración. No, Él trae palabra para su pueblo, porque usted aquí viene a orar, a cantar, pero a escuchar palabra, algo que lo alimente para la semana. Y esa es mi obligación, y ese es mi trabajo. Y pues bueno, hasta aquí Dios me ha respondido. Pero ¿sabe cuál es el secreto? ¿Sabe en qué momento a mí me dicen de qué predicar? A las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, cuando todo está en silencio. Wow. Y viene esa voz y viene el versículo, es este versículo. Sobre este versículo predica, sobre la tormenta. Y me llevó a ese versículo y rápido le escribí, lo busqué en el celular y me mandé el pantallazo, porque a mí después se me olvida. ¿Quieres solución a tus problemas? Solo 3 pregunto. ¿Quieres solución a tus problemas? Búscalo. En las madrugadas Dios te va a hablar. Confía, cree en Él. Iglesia, vuelvo y te repito, habrán momentos de silencio, pero el silencio es cuando Dios está obrando, está trabajando. Confía, Dios hará. Inclina tu rostro. Aleluya. Habla con Dios. ¿Qué situaciones, qué cosas estás atravesando que sientes que todo se hunde? Donde has peleado, donde has reclamado, aún donde le has dicho, Señor, yo no pensé que esto fuera así. Y el Señor te dice, es que no es que pienses, es que obedezcas, que esperes, que hagas lo que hizo el rey David. Dile, Señor, pacientemente esperé en ti. Dígale, Señor, ayúdame a ejercitarme en la paciencia. Ayúdame. Te necesito de tu guía, de tu dirección. Si has cometido errores, si has pecado, dile, Señor, perdóname. En medio de la tormenta, de la dificultad, tomé una decisión catastrófica que me llevó a pecar y pequé. Pero aquí estoy, me arrepiento, confieso mi pecado, me aparto de mi pecado. Y si te cuesta salir de ahí, dígale, Señor, me cuesta salir de ahí, pero necesito salir de ahí. Por favor, ayúdame. Rompe las cadenas que han atado mi vida. Rompe las cadenas que me llevan a hacer lo que a ti no te agrada. Rómpelas, destrúyelas, que tu poder y tu fuego las consuman en el nombre de Jesús.
y que yo pueda ver tu gloria, tu presencia, tu poder. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que muchas veces el miedo, el temor ha sido más fuerte que nuestra fe, Señor. Padre, hoy confesamos que en medio de la tormenta hemos dudado, hemos pensado que todo se hunde, que no hay salida, que el silencio significa que nos has abandonado. Pero no es así, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús renunciamos al espíritu de temor, renunciamos al desespero, renunciamos a la confusión, renunciamos a la ansiedad que roba nuestra paz, renunciamos a pensamientos negativos, destructivos que nos dicen que vamos a perecer. Padre, en el nombre de Jesús, dígale: Padre, perdóname por cuestionar lo que me pasa, por cuestionar tu cuidado. Perdóname por olvidar que estás en mi barca. Dígale: Señor, en medio de la tormenta, sea familiar, económica, emocional, ministerial, en el área que sea, dígale: Señor, decido confiar en ti. Diga: Padre, tu palabra dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Hoy decido de manera voluntaria y consciente, no dejaré que el miedo gobierne mis acciones. No hablaré más derrota, no actuaré desde la desesperación. Elijo caminar por fe y no por vista. Padre, levántate y en medio de esta tormenta di: calla, enmudece. Hay situaciones que estamos atravesando. Yo te pido que te levantes y le digas a la situación, a eso que estamos pasando: calla, enmudece. A eso que no se ha abierto, párate y dile: ábrete en el nombre de Jesús. Ábrete a favor de mi hijo fulano de tal. Ábrete en el nombre de Jesús. Tormenta, calla, enmudece a favor de mi hijo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale: Señor, calla toda voz interna que no proviene de ti. Esos pensamientos destructivos, esas voces que son del enemigo que me quieren vencer, cállalas con tu poder en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, trae bonanza a mi alma. Aún antes de que cambien las circunstancias, enséñame a descansar en la barca contigo. Tú estás en mi barca. Que pueda tener paz, no porque el mar, las situaciones están quietas y en calma, sino porque reconozco que tú eres el capitán, el que dirige, el que gobierna mi barca, que se llama mi vida, que se llama mi hogar, que se llama mi esposa, que se llama la iglesia, que se llama caminando en su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy proclamamos que nuestro barco no se hunde, porque tú eres el Señor del viento y del mar, y eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo creo, yo lo declaro, yo lo profetizo y declaro, Padre, la promesa de este año. Tu palabra nos dice en Génesis 17:6: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Dígale: Padre, yo tomo esta promesa para mí, y se abren puertas que estaban cerradas, se abren en el nombre de Jesús, y veo la multiplicación en gran manera en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas de la iglesia y en todas las áreas de la vida de mi esposa, de su salud, de sus finanzas, de todo, de su ministerio, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a tu pueblo, glorifícate, trae sanidad, trae restauración, endereza nuestros pasos, ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret,